Bueno, el tema de Punta Catalina es uno de los elementos, digamos, del debate nacional más persistente en los últimos años. Este proyecto energético, desde que se inició en el año, se empezaron a hablar de él en el año 2012, 2013 hubo la contratación, la aprobación de los financiamientos en el 2014, al comienzo del 2014, y hasta el día de hoy sigue siendo un elemento de debate. En principio, el anterior gobierno, el del presidente Leonel Fernández, mientras Celso Marrancini estaba al frente de la CDE, había convocado una licitación para construir unas plantas más o menos de la misma potencia, 2 plantas también, iba a ser en Asua, en terreno de Asua, pero estas iban a ser con una concesión al sector privado que iba a invertir el dinero para construir esas plantas y el gobierno le garantizaba la compra de la energía. Llegado al poder el presidente Danilo Medina, se dejó sin efecto esa licitación que se había iniciado y parece que ya incluso había una docena de firmas que estaban interesadas en participar en la licitación. Y después se abrió una nueva, que fue la que cambió el lugar de Asua a Baní, a Punta Catalina en Baní, y además pues se embarcó en una negociación que ha sido, una licitación que ha sido cuestionada desde el primer momento, a tal nivel que 2 de los integrantes del comité de licitación, los únicos 2 que no eran empleados de la CDE, no firmaron los documentos, no estuvieron de acuerdo con la asignación a la Odebrecht de por la circunstancia en que se produjo la licitación de esa obra. De todas maneras, el asunto sigue siendo materia de discordia en la política nacional. Se habla de sobrevaluación, algunos la han documentado ampliamente. Está en el debate entre las obras financiadas por Odebrecht que fueron sujetas a sobrevaluación o a soborno para su aprobación. En la instancia de la Procuraduría General de la República se dice que todas las obras, las 17 asignadas a Odebrecht, en todas intervino el soborno, aunque después la Procuraduría General de la República precisó que en el caso de las plantas de Catalina fue solamente para la aprobación congresual, sin entrar en responsabilidad de quienes fueron más que un senador y un diputado. Así está la cosa cuando nosotros hemos invitado a Eulogio Santaella, un experto en el negocio eléctrico, Antonio Almonte, ingeniero nuclear y estudioso del tema de electricidad, José Luis Moreno de San Juan, quien fue director del Instituto de Energía de la UAS hasta hace poco, y es un investigador, sigue siendo un investigador sobre esa materia, la materia de energía. Con ellos vamos a conversar a lo largo de esta hora sobre el tema de Planta Catalina. ¿Qué hacer con las plantas Catalina? El pecado original del carbón, si podía haber sido de otra manera, ¿por qué el gobierno se embarcó en esa solución? Esa sería el primer tema de la ronda. Empezamos con Eulogio Santaella, la primera ronda. Bien, ¿qué hacer con Punta Catalina? Hoy, ¿qué hacemos? Terminarla. Terminarla. Porque hay gente que plantea que hay como si se fuera a suspender, que se quedara lo que ha invertido ahí. Terminarla lo más pronto posible. Y se está discutiendo quién la termina. Si la termina Odebrecht, el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella, o si se hace un cambio. Obviamente, el contrato especifica que el gobierno, el cliente tiene la oportunidad de rescindir el contrato, pero tendría que pagar el 10% de lo todavía no ejecutado. Sin embargo, entendemos que hay una violación del contrato por parte del consorcio, no porque no consiguió el financiamiento, porque eso no era responsabilidad del consorcio, sino que en el contrato el consorcio indica que no ha dado soborno, para asignar el contrato EPC, y además en el propio contrato se especifica que el consorcio se somete a las normas de la Cámara de Comercio Internacional sobre soborno, sobre cohecho. Con esa sola violación, el Estado tendría la oportunidad de rescindir el contrato, a sabiendas de que el consorcio está obligado a terminar la primera unidad el 7 de agosto y la segunda unidad del 7 de octubre. Y el contrato ¿De qué año?
de ahora, del de ahora. 2017. ¿Y está listo? ¿Estará listo esa primera Bueno, parte? Ya se dice que va Bueno, a ser se para el año que entiende viene. que el día 7 de agosto, si no está terminada la primera unidad, ya el grupo, el consorcio contratista entra en incumplimiento. Entonces, hay que ver también los daños que nos va a causar un atraso, porque el presidente Medina el día 27 de febrero especificó que la empresa va a vender a 7.5 centavos y que en un año íbamos a tener un ahorro de 410 millones de dólares. Cada año que no entra Catalina en funcionamiento, de acuerdo a la versión oficial presidencial, perdemos 410 millones de dólares. ¿Quién sabe si eso sería base para que acusáramos a Punta Catalina, al consorcio constructor, de un daño al Estado y por tanto acusarlo de que hay una violación por razón de lucro cesante? Sí, perdón, pero ese atraso, Punta Catalina, el consorcio de Punta Catalina o de Brecht Estrella, podrían alegar que no dispusieron de los recursos financieros a tiempo. El gobierno siempre ha aducido que ha pagado a tiempo, entonces se verá si el atraso es por ineficiencia del consorcio constructor o torpeza del gobierno en el manejo del contrato. A ver qué Bueno. dice José Luis Moreno de San Juan Bien, sobre esos aspectos. ¿Qué hacer con la planta? Si es posible terminarla, ¿cómo terminarla? Bien, sobre el tema de por qué el carbón, que es Por- parte de la sí, pregunta, es parte. entendemos que eso era lo que se podía hacer en el momento que se decidió hacer la central. Incluso aquí tengo una gráfica de cómo estaban los proyectos de carbón del 2008 al 2011 y habían una capacidad de 1.400.000, 1.278 megavatios en construcción, la mitad de esos en China y la otra proporción bastante similar en la India. O sea, ese era el... Sobre todo en China y la Sí, India. sí, sobre todo en China y la India. Después, los otros países mucho menos, pero incluso hasta en Alemania, que es un país que ha apostado por las energías renovables, habrían 12.000 megavatios a carbón en proceso de construcción. O sea, claro, hay diferentes tipos de tecnologías para el uso de carbón, unas más limpias y otras menos. Pero evidentemente que siempre, cuando se habla de impacto ambiental, de emisiones, el carbón es la menos favorable de todas las elecciones. El tema de qué hacer con la Punta Catalina, yo coincido con lo que plantea Eulogio Santaella, de que hay que terminarla, o sea, hay que ver realmente si el consorcio ha cumplido o no con los términos del contrato que se comprometió terminar esas plantas para este año. Y en base a lo que está establecido, o sea, ver qué se puede hacer, o sea, con el consorcio, o si es posible prescindir de Odebrecht ya, o sea, a la altura En todo caso, no sería ya para este año, porque los No. mismos promotores de la obra han dicho que sería para mediados del año próximo. En cuanto a la ejecución de la obra, anda aproximadamente por un 75-76%, o sea, faltaría un 25% para terminarse, y eso va más o menos de acuerdo con lo que se dice que se ha invertido, o sea, que son como unos 1.500 millones de dólares en obra, porque también hay otras inversiones que son la parte Del muelle. y del propio diseño de la planta y de lo que es la supervisión del Stanley, que tal vez, o sea, no está en esa cifra. Sí, Los equipos están contratados todos ya. Cerca de un 90%, o sea, faltan equipos menores, pero los principales hace mucho tiempo que Y están financiados ya. y eso ya están pagados. O sea, esa Vale. parte sí, o sea, lo que faltan son todo lo que le llaman los equipos, o sea, la parte de balance de planta, todo lo que son los cableados, parte de los cableados de control y de potencia y todos esos otros elementos de la planta que tienen costos mucho menor que los principales. Los principales son los turbogeneradores, la generadora de vapor y todo lo que tiene que ver con eso
y eso sí está ya en obra hace mucho tiempo y en un proceso de instalación bastante avanzado. Lo más conveniente para el país es que se termine la planta y después se discuten todos los otros temas que sabemos que hay. Sí, disculpen, ingeniero, pero no sabemos obviamente de esto, pero por lógica, ustedes coinciden en que es necesario terminar rápido, lo más pronto posible, Punta Catalina. Entonces, si hay un cambio de quién es el equipo ejecutor, de quiénes lo están haciendo, si se cambian de equipo ejecutor, ¿no habría más peligro de que se tomara más tiempo? Bueno, están los aspectos contractuales que hablaba Eulogio Santaella sobre las penalidades. Es lo que debemos tratar de evitar. O sea, por eso lo que hay que dejar que llegue al incumplimiento de la terminación y entonces después discutir ese tema. Eso sería a partir de agosto. ¿Qué día de agosto? ¿No? 7 de agosto. 7 de agosto. A partir de esa fecha se pueden hacer muchos cambios. La fase en que está la obra va a estar con la otra empresa que es Tecnimont, la italiana, que es la que tiene el expertise sobre el tema de plantas, más que Odebrecht. Odebrecht es más para la parte de obras civiles y del puerto y ese tipo de cosas. O sea que no afectaría en la salida de Odebrecht. Yo entiendo que no. Desde el punto de vista técnico, no. Que se podría hacer sin Odebrecht, concluir las plantas. Sí. Bueno, pero bueno, lo que teniendo aquí en cuenta los aspectos contractuales. Creo que nadie ha propuesto que se suspenda la planta ni que se quede ya esa inversión ahí trunca, perdida. Perdida. Lo que se ha discutido es si se debía de el Estado. Hubo abogados que plantearon una solución que era una administración secuestraria, una terminología jurídica, es decir, en caso de que hay un conflicto, un tribunal puede determinar una administración ad hoc para administrar la construcción o la terminación. Eso es lo que la pregunta más bien sería, si se prescinde de Odebrecht y se ratifican, por ejemplo, las subcontrataciones y la administración queda en manos de otra institución, amparado en la ley que ordenaba sancionar a Odebrecht por los sobornos. En ese caso ni siquiera habría que discutir si tiene legitimidad o no el Estado para tomar esa decisión, porque la ley establece eso. Sí, ese punto, ¿era posible hacer eso o no era posible? Prefiero que el Eulogio hay un tema fundamental. Decimos sacar a Odebrecht. El contrato no es con Odebrecht. Es con un consorcio. Es con un consorcio. Sí, con un consorcio. El consorcio Odebrecht, Tecnimont, Estrella. Ese. Tecnológicamente, Odebrecht y Estrella son especialistas en obra civil, vaciado de concreto y construcción metálica. La parte de instalación electromecánica, que es lo que falta, que es lo fino, que es lo detallado, lo tiene Tecnimont. Lo especializado. Entonces, ya el vaciado de concreto y las estructuras metálicas están prácticamente concluidas. Queda la parte fina, la parte de detalle tecnológico. De montar la planta. De montar. Entonces, Tecnimont pudiera hacerlo. Sin embargo, nosotros, en lugar de envolvernos en un tema de jurídico, decirle, mira, consorcio, tú violaste las reglas de la Cámara Internacional de Comercio, las reglas para combatir la corrupción, de acuerdo a la capítulo 17, 18 del contrato. Entonces, salgan a un lado y se puede hacer una renegociación amistosa. Llegar a discusión en tribunales para el cambio sería altamente riesgoso. Entonces entendemos que en un momento dado yo dije, caramba, si tú tienes un caballo que es propiedad tuya y te lo han quitado, entonces tú no matas al caballo, tú quitas al jinete. El caballo es la planta, vamos a cambiar de jinete. Obviamente ese es un tema que hay argumentos jurídicos para establecer que Odebrecht salga del juego. Sin embargo, también está el tema de que cómo saldría, haciéndole un descargo de todas sus obligaciones y dejar que ellos salgan indemnes de esta situación. Entonces es un tema jurídico complejo. Lo cierto es que lo importante es terminar la planta lo más pronto posible. Ojalá que fuese sin Odebrecht, pero terminarla aunque fuese con vamos sí, el ingeniero Almonte, sí. que ahora que bueno, no muchas gracias y saludos Sí. a todos. Sí. Bueno, yo también creo que todo dominicano
pienso yo que interesado por su país y sensato, pues lo que quiere es que la planta de Punta Catalina, las dos plantas de Punta Catalina se culminen, se terminen de construir y que ingresen al sistema a producir electricidad a la mayor brevedad. Yo creo que nunca ha habido cuestionamiento respecto a ese punto. El cuestionamiento ha estado dirigido a toda la falta de transparencia que se produjo en el proceso de licitación y después en el contrato. Y lo que pasa es que alguna gente, en lugar de explicar las críticas a esos aspectos del proceso, consideran que el que hace algún señalamiento es porque se opone a la construcción de la planta o a la terminación de la planta. O sea, ahí estamos de acuerdo. El segundo punto, que tiene que ver con el problema de si se puede terminar sin Odebrecht. Yo quiero señalar lo siguiente, con toda consideración a mi amigo Elogio. Odebrecht es una firma que individualmente ha cometido actos ilícitos, que ha confesado que República Dominicana lo ha hecho desde 2001. Y ella, sus violaciones, sus actuaciones fuera de la ley no comprometen en esos aspectos necesariamente a los demás miembros del consorcio, porque el consorcio es una sociedad o un convenio entre diferentes empresas para un proyecto específico, pero no constituye una figura jurídica, por lo menos en la legislación dominicana. Lo que quiere decir que lo que haya hecho o haga Odebrecht, incluso para contratar la obra, no necesariamente arrastra a las demás firmas que son parte de ese consorcio. La práctica, lo que ha ocurrido en algunos casos a nivel internacional y lo que puede ocurrir en ese caso es que aquella firma, aquella persona jurídica que es Odebrecht, que ha confesado soborno, ella puede salir de su participación en la construcción de la obra. Y en muchos países lo que se hace es que sencillamente, si le queda una parte de participación, pues esas acciones o ese porcentaje que le queda es licitado y comprado por otra firma, que puede ser de la que están o puede ser una firma de la que no está. Eso es un aspecto, o sea, la salida de Odebrecht no necesariamente significa la salida del consorcio, es de Odebrecht. Ni la paralización de la planta. Y no tampoco porque, como muy bien ha explicado Eulogio y José Luis, la parte fundamental tecnológica del proceso de construcción de la planta está en manos de Tecnimont. Y la otra parte que corresponde a Ingeniería Estrella y Odebrecht en gran parte ha sido realizada, pero también en otro caso podría ser también continuada, dirigida por Tecnimont. Porque la salida incluso, depende de cómo se discuta, no es bueno entrar en esos detalles aquí, pero no necesariamente significa. Ahora bien, fíjense lo siguiente, ¿quién ha contratado con General Electric el turbogenerador? Fue Tecnimont. O sea, Tecnimont hizo el contrato bilateral con General Electric para eso. ¿Quién ha contratado con Heyman Group todo el sistema de captura de contaminantes y de mitigación de contaminantes? Es Tecnimont. ¿Quién ha contratado con Backus & Wilcox las calderas de las dos plantas? Ha sido Tecnimont. Es decir, todo el sistema de eléctrico, es decir, de instrumentación eléctrica, etcétera, ha sido Tecnimont. O sea, Tecnimont es la que tiene la carga de los aspectos fundamentales y más costosos en términos de firma de supervisión y construcción, instalación. Entonces, a veces se quiere decir, yo he escuchado a algunos voceros de Punta Catalina queriendo presentar como que esas cosas quedarían en el aire. No, es que Tecnimont es que tiene esas cosas en su mano, contratadas, y eso está incluso publicado en revistas internacionales de los Estados Unidos, las licitaciones y los contratos que ha adjudicado Tecnimont bilateralmente a esas firmas para el proyecto de Punta Catalina. Lo que sucede es otra cosa, es decir, además yo no sé si el litigio es largo. ¿Por qué? Porque el artículo 15 del propio contrato de Odebrecht, que tiene de construcción firmado por Odebrecht y el Estado Dominicano, establece los requisitos, uno de los requisitos, y dice que una de las cosas que no podía hacer en la firma es que ella confiesa en esa firma que no ha pagado soborno ni tráfico de influencia, no ha pagado, o sea, en el pasado. Ahora, ¿qué resulta? Que en el 16 de ese mismo contrato se establecen las penalidades si falta
a ese compromiso. Y la Bueno, penalidad, lo que y la penalidad parece que hay consenso. No, pero la penalidad ipso facto es de que el contratante, el Estado Dominicano, puede perfectamente prescindir de los servicios de una firma que ha violado el artículo 15 de su contrato. Eso aparte de las leyes. De manera que hay otros motivos. Que no implicaba necesariamente, la sanción a Odebrecht no implicaba suspender la planta. Ni tampoco... En eso hay consenso. Claro, porque Y, ella bueno, ha violado así ipso facto. Pero además, ustedes también están de acuerdo en que ahora mismo, aunque a esta altura de la construcción, ya no se necesita a Odebrecht. O sea, porque técnicamente no, porque ya la parte de obras civiles ya pasó. Y eso yo, Juan, si me permite un segundo sobre eso. Yo quiero señalar que eso no es un tema solamente técnico ni jurídico. Es un precedente nefasto a la institucionalidad de contratación de obra pública de envergadura internacional en la República Dominicana. Eso es un ejemplo muy feo, muy negativo que se le da al país e incluso a la comunidad internacional. O sea, en la República Dominicana, una empresa contratista puede hacer lo que sea y entonces no tiene después... Bueno, y aquí hay dos leyes que se refieren a eso. Y eso afecta... La ley de soborno y la ley de compra y contratación. Entonces eso afecta demasiado. Que establecen sanciones. Es un precedente muy feo, muy bueno, negativo. entrando en otro aspecto de esta discusión, a estas alturas, ¿es posible cambiar la matriz de las plantas Punta Catalina? Cambiarla de carbón a otra fuente de energía menos dado que el contaminante. carbón ha sido uno de los objetos del debate también. Sí. ¿Es posible eso? Sí, José Luis. Para mí no. O sea, Ya no es Ya no es posible. porque en ingeniería hay algo que muchas veces no se entiende. O sea, cuando usted comienza un proyecto o algo, es mejor terminarlo como fue concebido. Ya si usted va a hacer un segundo proyecto, entonces usted hace ahí cambios. Incluso muchas veces se mejoran los diseños y se hacen las nuevas tecnologías se pueden comenzar a aplicar. Pero no es posible en la mitad de un proyecto hacer un cambio que no sea, en primer lugar, muy costoso y en segundo lugar, retrasa la obra. O sea, por eso le explicaba en mi intervención anterior de que la decisión de hacer ese proyecto con carbón no era un asunto fuera de del contexto mundial cuando se tomó la decisión y todavía, o sea, es válido, o sea, terminar ese proyecto con carbón. Posiblemente, bien se señalaba que había un proyecto no en Azua, sino era en Pepillo Salcedo, en la zona norte. Ese es otro. Sí, de 900 megavatios, que ese estaba previsto para... Ese es otro proyecto. Y ese proyecto siempre hemos defendido que debió y debe también considerarse como parte de lo que es el plan de expansión de la generación, sobre todo para que puedan existir muchos actores y que exista realmente competencia de muchos actores, porque se ha muchas veces manipulado un poco el ingreso de nuevos actores al sistema. Están los que están, pero los que están hace mucho tiempo que están y no hay nuevos actores. O sea que realmente entendemos que hay que terminarla como estuvo previsto. Como estuvo Antonio Almonte, sobre ese aspecto. Yo pienso que parecido a José Luis, es decir, a esta altura del juego, a esta altura de construcción de la planta, ya el debate de si sería carbón entonces, entrar a otra, es temporáneo. Entrar a una reestructuración de todo el proyecto, porque la producción o sea, ¿qué va a significar ahora mismo? En términos de lo que se está abasteciendo, no quizá la demanda real, sino de lo que se abastece. Odebrecht, Punta Catalina podía significar cerca del menos del 30% de la demanda que se abastece, o sea, y de la real menos todavía. ¿Qué quiere eso decir? Que la expansión de la economía y de la población dominicana requiere una diversificación en donde definitivamente el carbón tendrá una participación importante, y si es de un 30 y pico por ciento, 40, no es tan mal. O sea, lo que nosotros tenemos que procurar es que a partir de ahora sea con gas natural, por una razón, es decir, una infraestructura de gas natural. Yo siempre he visto que una infraestructura quiere decir una terminal de gas natural, capaz de recibir el gas natural, tener su tanque de almacenamiento, el puerto acondicionado,
tiene impactos multiplicadores en la economía. Yo pienso que en el norte, por ejemplo, nosotros tenemos que llevar toda la electricidad que se produce en el sur y en el este hacia el norte. Más aún, a veces yo he escuchado a algunos funcionarios de CDE y del gobierno hablar de que, bueno, van a salir de circulación muchas plantas cuando entre Punta Catalina. Eso es cierto, las plantas menos eficientes. Ahora, algunas de esas plantas están en el norte. O sea, cuando sacan de circulación algunas de esas plantas menos eficientes, que están en Puerto Plata o por allá por el Cibao, entonces habrá que llevar más energía de aquí hacia allá y eso es una mayor carga para todo el sistema de transmisión. Entonces, cuando usted establece una terminal de gas natural, como hay, por ejemplo, en el este, no solo abastece nueva planta, sino que tiene una infraestructura por década que puede atraer a otros inversionistas para plantas en diferentes lugares y vender gas natural para otras cosas. Entonces yo pienso que lo que tiene que hacer el Estado Dominicano es una estrategia de mayor amplitud en lo que se refiere a la infraestructura de generación en el país. ¿Está de acuerdo Eulogio Santaella con...? Seguro. Si compras un caballo y a última hora te das cuenta que vas a moverte en el desierto, ¿cómo cambias tú un caballo a un camello poniéndole silicón y creándole 2 jorobas? Ciertamente, solamente la terminal regasificadora para gas natural costaría $350 millones para comenzar el juego de cambio de gas, de carbón a gas natural. Ya es tarde para eso. Ya es tarde para Es eso. tarde para eso. Yo quisiera realmente aprovechar la presencia de Antonio Almonte, que ha sido el que más ha publicado y divulgado los términos de la sobrevaluación de Punta Catalina. A eso vamos, a esa Yo no quería esta dejar, ronda ahora. eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Todos tenemos las informaciones internacionales de los precios de plantas. Sin embargo, nosotros tenemos aquí una evidencia que serviría de referencia a la propia comisión que está evaluando a Punta Catalina, y es un documento que está en la página web de la CDEE, que fue el discurso de despedida del anterior vicepresidente de la CDEE, Celso Marrancini. donde decía RD ahorraría $1.000 millones en licitación de energía. Licitación de energía que no era para comprar plantas, sino para comprar energía. Y él dice de manera expresa, la posición oficial de la CDE, dado que 1.200 megavatios de capacidad de generación divididos igualmente entre gas natural y carbón cuestan aproximadamente 2.160 millones. 1.200 megavatios en 2.160 de carbón, que es un poco más cara la instalación, y de gas natural. Es decir, Punta Catalina con 674.78 megavatios de capacidad para ofertar al sistema, se ha evaluado, se ha contratado por 2.000 millones, prácticamente por la misma suma. Y casi la mitad de la energía. Casi la mitad. Es decir, el que tenga algo que decirle a la comisión, que le presente esto, a ver qué ocurre. ¿Por qué razón? Bueno, Celso Marrancini es miembro de la comisión. Bueno, eso debe haberse dirimido internamente. Esperamos que así haya sido. Vamos a hacer una pausita para que ustedes se tomen este café. Y entonces, Santo Domingo, ¿y qué da entonces en el debate? ¿Hubo o no hay? ¿Hubo o no hay sobrevaluación en las plantas de Punta Catalina?